a continuar en el capítulo 17 del libro de Hechos del Espíritu Santo. Así que vamos a iniciar en oración y entramos en el estudio. Damos gracias, Padre Celestial, por tus misericordias que son nuevas, Señor, cada mañana. Gracias por nuestras vidas, gracias, Señor, por nuestra salud, gracias por nuestras almas, gracias por todavía, Señor, tener ese espíritu vivo en nosotros y darnos, Señor, ese aliento de vida. Permítenos que recordemos que los días son cortos y al mismo tiempo son malos. Que nos enseñe, Padre Celestial, a que debemos de aprovechar cada día, de que debemos de ser como siervos vigilantes, estando pendiente de tu palabra, preocupándonos, Señor, con temor y temblor, las cosas que son más importantes, y esto es buscar el reino de Dios y su justicia. Permite, Señor, que seas tú a través del Espíritu Santo tocando nuestros corazones, sensibilizándonos en el estudio de tu palabra, y que esa palabra nos cautive a nosotros y nos lleve a la obediencia de ella. En Cristo Jesús. Amén. Amados, entonces los invito a Hechos capítulo 17. Y bueno, vamos a leer la sesión del domingo, que corresponde desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Versículo 10 en adelante. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él los demás lo más pronto que pudiesen, salieron. Ok, esta es la sesión que, si Dios lo permite, vamos a estudiar en el día de hoy. El domingo hacíamos énfasis sobre el versículo 6. Dice el versículo 6: pero no hallándolos,
trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El domingo teníamos la oportunidad de estudiar este pasaje, no enfatizándolo mucho versículo a versículo, sino centrándonos un poco sobre el versículo 6. Y escudriñamos un poco esa palabra clave que aparece en el versículo 6, ¿la recuerdan? Trastornar. ¿Recuerdan a qué hace referencia esa palabra trastornar? ¿Sí lo recordamos o no lo recordamos? Pues bien, trastornar, amados, indica inquietar o perturbar el funcionamiento normal de la mente o de la conducta de alguien. Entonces, de nuevo, trastornar significa inquietar, perturbar el funcionamiento normal de la mente o de la conducta de alguien. Eso lo dice la RAE. Así que tenemos esa palabra clave en la primera sesión, y es que estos varones se les consideraban como trastornadores del mundo. Y entrábamos a estudiar un poco esa relación entonces que tiene el mundo con el Evangelio. Cómo el Evangelio se comporta ante el mundo. Cómo es la relación de Cristo y la cultura. Ahora bien, ¿cómo es la relación del cristiano con la sociedad? Si es que nosotros veíamos en el libro Cristo y la cultura, que se presenta varias posturas acerca como tal de la relación que debe tener el cristiano con la sociedad o con la cultura. Y para redondear, para resumir, poníamos tres que son como las más evidentes. La primera es que el evangelio o el cristiano debe amoldarse a cómo vaya funcionando la cultura con todas sus matices. Entonces, allí veíamos que entonces el evangelio está influyendo en la sociedad, pero a medida que la sociedad le ponga las pautas. De esta manera nosotros vemos de que entonces el evangelio se puede usar para las modas, para las tendencias y para cualquier tipo de ideología que vaya saliendo a través de la historia. El pensamiento del hombre está en constante funcionamiento y cada vez salen más teorías, más doctrinas, más postulados. Y entonces el evangelio de una u otra manera debe acoplarse a esas realidades. En segunda medida nosotros también hablábamos de que el evangelio era como una especie de apático a la cultura, o era acultural en cierto sentido. Que el evangelio no tenía nada que ver con la cultura y que el cristiano no debía inmiscuirse en los asuntos culturales. Es por eso entonces que en cierto momento de la historia, comentaba, hubieron monasterios y hubieron como tal centros académicos, centros donde estudiaban y recluían a las personas cristianas para no contagiarse de una sociedad mala, malévola, malvada, y entonces no contaminarse. Pero el tercer punto que nosotros vimos es que el evangelio actúa en la cultura y la cultura debe más bien amoldarse al evangelio. Es que el evangelio está actuando en la sociedad y que las sociedades quedan grandemente impactadas cuando se explica, cuando se habla, cuando se evangeliza, cuando se expone las escrituras de manera tal y cual Dios las ha dejado, con los principios bíblicos
desde que Moisés los puso. Y creo que es ese el punto en que nosotros debemos de ir, o es a esa dirección a la que nosotros debemos de ir. No alejarnos, no ser antipáticos, pero tampoco amoldearnos a la sociedad con todos sus defectos y con toda esa cultura que está tergiversada mayormente. Bien, eso es lo que pasaba, amada iglesia, en Tesalónica. Hubo ese alboroto, hubo una conducta en cierto tiempo, sí, pero en cierto modo allí que incomodó a los judíos que vivían en Tesalónica. Y de esa manera es que los judíos comienzan a darle persecución a Pablo y a sus demás compañeros, tanto a Silas como a Timoteo. Entramos entonces, después de la persecución, vemos que ellos van a la casa de Jasón, tratan como tal de alterar al pueblo para que comiencen a pedir justicia, para que comiencen a sentenciar, comiencen a ponerse en contra como tal de Jasón y los que la acompañaban, es decir, a los creyentes. Vemos, amada iglesia, que no solamente los apóstoles son los que sufren, sino que en muchas oportunidades también los que escuchan la palabra sufren persecución. Y eso es interesante porque si nosotros vemos la conducta o si nosotros vemos la manera de ellos responder ante estas acusaciones, es simplemente callar y dejar que la justicia actúe. Ellos como que dijeron, no, es que él vino acá y nosotros no creímos su mensaje, o no trataron de salirse por la tangente, o no trataron de limpiarse las manos y rechazar el evangelio, y tal vez apostatar del evangelio y decir que ya no son creyentes, que ellos simplemente escucharon el evangelio pero que no lo creyeron y que era uno de los más. No, ellos se pusieron firmemente, aunque eran muy nuevos en el evangelio, ellos supieron la esencia del evangelio, y es que por causa del evangelio ellos debían también padecer persecución. Lo supieron desde el primer momento. Y esto es importante, amada iglesia, porque de nuevo, por el mensaje tal vez que el pastor predique o que el predicador anuncie, tal vez se van a ver involucrados ustedes. Ahora, ¿cuál es su reacción frente a esas palabras? ¿Cuál es su reacción frente al mensaje que predica otra persona, pero que vemos que es el mensaje bíblico? Aunque no lo haga usted, debe que actuar con tal firmeza, de tal manera que sea como si usted mismo le hubiera dicho, y usted mismo fuera responsable de todos los actos. En esta sección del versículo 10 en adelante, lo que vamos a encontrar es el contraste de actitudes frente a escudriñar las Escrituras. De nuevo, es un contraste de actitudes frente a escudriñar las Escrituras. Ese es el tema central, aunque el título, de nuevo, es el de Reina Valera, Pablo y Silas en Berea. Entonces, vemos el recorrido, a ver, no lo pongo en amplio. Vemos el recorrido ya, uno de los recorridos más cortos. Que es desde Tesalónica hasta Berea. Desde Tesalónica hasta Berea era relativamente cerca. Se supone que hay 65 kilómetros más o menos de Tesalónica a Berea. Algo interesante es que aquí nos dice pues que Pablo sale huyendo en la noche. No lo acompaña ni Silas, ni Timoteo, ni nadie más, sino que él sale huyendo. Perdón, sí lo acompaña Silas y Timoteo, que es en Atenas, lo estoy adelantando. Sí lo acompaña Silas y Timoteo hasta Berea, se van en las noches y llegan como tal allí a la sinagoga de los judíos. Esta ciudad, Berea, era una ciudad demasiado pequeña a comparación de Tesalónica. No tenía la misma importancia comercial, no tenía la misma importancia cultural, ni financiera, ni nada por el asunto. Era más bien como una especie de un pueblo. Era una ciudad
bastante pequeña. Y muy seguramente los judíos que escucharon a Pablo predicar en Berea eran mucho menos que aquellos que escucharon predicar al apóstol Pablo en Tesalónica, que era la ciudad principal de toda la región de Macedonia. Entramos entonces ya en el versículo 11, cuando nos dice que estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Recuerden, el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. El contexto nuevamente es que Pablo llega a los judíos, llega a la sinagoga. Y cuando habla de estos, pues está hablando de los judíos, no están hablando de los griegos ni de otra persona. Está hablando de los judíos. Y este es el contraste en el cual yo me quiero detener, que estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Lucas, en este relato, nos habla de los judíos de Berea. Bueno, es importante porque Lucas, en lo que hemos venido estudiando, la constante para la predicación del apóstol Pablo hacia los judíos es que ellos rechazaran el evangelio, es que ellos se opusieran al evangelio. Lo acabamos de ver en Tesalónica, cómo los que no recibieron el evangelio comenzaron la persecución. Es normal que los judíos sean los que rechazan el evangelio hasta el momento. Sin embargo, el punto de diferencia aquí con los de Berea es que estos judíos se comportan de manera diferente, totalmente diferente al patrón normal que ellos habían venido teniendo. Estos judíos, recuerden, estamos hablando de judíos. El pasaje se vuelve más interesante no por la cuestión de que se hayan convertido muchos, que hayan creído muchos, porque pues cuando Pablo predicaba muchos gentiles se convertían. El punto aquí más importante es ver cómo estos judíos, de nuevo, los judíos, esos que perseguían a Pablo, esos que no escuchaban a Pablo, esos que no tenían predisposición para escuchar el evangelio de Cristo, sí lo escuchan. Ese es el punto. Amada iglesia, y nos podemos preguntar acá, ¿por qué los judíos de Berea creyeron en mayor número que los judíos de Tesalónica? Si es que de nuevo Tesalónica era una ciudad más grande, allí muy seguramente había más judíos, y en este pueblo, en esta ciudad tan chica, creyeron hartos de ellos. Versículo 12 nos dice, así que creyeron muchos. Primera vez que encontramos que creen muchos judíos. Creyeron muchos judíos. ¿Por qué creyeron aquí muchos judíos y en otros lugares no? Esa es la principal pregunta. Y la respuesta se encuentra allí mismo en el versículo 11 y 12. Nos dice el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Primero que nos habla aquí Lucas, es que estos judíos eran más nobles. Aquí cuando dice que eran más nobles, a comparación, en contraste de los pasajes anteriores, cuando habla de mujeres nobles, que las mujeres eran nobles por la cuestión socioeconómica. Estos judíos no, o Lucas no está diciendo aquí que estos judíos tenían mucha plata o mucha posición socioeconómica, sino más bien habla acerca de ese sentimiento de nobleza, de ese sentimiento de humanidad y de esa recepción que ellos tenían. Entonces a esto es que está apuntando Lucas cuando habla de que ellos eran más nobles, eran más humanos.
Por lo menos escuchaban, es que los otros ni siquiera escuchaban y ya de una comenzaban a contradecir. Estos judíos eran más nobles, eran más receptivos, eran mucho más receptivos que los otros. Y aquí comenzamos a ver la diferencia de estos judíos de los otros. Amados, estos judíos tenían una predisposición de escuchar la escritura, de escuchar la ley y después sí discernir si lo que decía en la predicación estaba de acuerdo a la ley o no estaba de acuerdo a la ley. Los otros judíos tenían una preindisposición. Estaban indispuestos antes de que le compartieran todo el evangelio. Estos tenían predisposición. Estaban dispuestos a escuchar la palabra de la verdad. Y vamos a ver de que ellos escuchaban la palabra y todo lo filtraban por medio de la palabra de la verdad. A ellos le interesaban examinar las escrituras, a ellos le interesaban escudriñar, verificar, estudiar si lo que decía la persona que se paraba allá en la sinagoga era correspondiente a lo que había dicho Moisés y todos los profetas, o estaba aislado, era un mensaje totalmente diferente al que se presentaba en el Antiguo Testamento. En el momento ellos tenían los libros del Antiguo Testamento. Los bereanos se quitan aquí todo prejuicio y deciden escuchar el Evangelio. Escuchar el Evangelio. Esto es importante porque nos enseña que primero hay que escuchar, que primero hay que atender, que primero hay que estudiar para después nosotros poder hablar, poder dar una defensa, poder decir si está bien, si está mal. Nosotros muchas veces tenemos ese espíritu como sectarista. ¿No le ha pasado que usted de repente va a YouTube y mira a un predicador X que usted no conoce y de una vez, yo no lo conozco? De una vez lo cambio porque ese no es de la línea, yo no lo conozco. Nunca lo he escuchado. Me apareció ese predicador, pero ¿qué tal si lo escuchamos y ponemos en ejercicio el discernimiento? Solamente porque sea una persona famosa, porque sea un predicador elocuente, porque sea muy reconocido, no significa, amados, de que solamente esa persona tenga la verdad y los otros no la tengan. Y no significa tampoco de que porque yo escucho a una persona que es muy reconocida, que sí, se ha ganado como tal un título, un estatus allí entre los predicadores, no significa tampoco que no erre en la predicación, que no diga cualquier disparate en la predicación. Así que tengamos esa disposición más bien de escuchar las escrituras, pero ese escuchar las escrituras no solamente se queda en yo absorber todo el contenido, sino comenzar a examinar ese contenido que yo estoy escuchando. En el mismo versículo, allí Lucas nos habla de que ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Y creo que va alineado con lo que voy diciendo. Lo que diferencia a estos judíos del resto de los judíos es su actitud. Primero vemos esa disposición. Y esa disposición habla acerca de la actitud que tenían estos judíos. Esa actitud
lo primero que nosotros podemos ver es una actitud con solicitud. ¿Qué es solicitud? Pues que le interesaban, que escuchaban con todo ánimo, que estaban alegres de escuchar la palabra de Dios. Que no era, ok, es domingo, vamos a reunir, otra vez. No, amados. La palabra solicitud nos indica como tal la importancia que tenía la palabra de Dios para los bereanos. Ellos recibían esta palabra con solicitud, la recibían con todo ánimo, con todo agrado. Aunque ellos no supieran de primera mano mucho acerca de los misioneros, acerca de Pablo, lo que estaba interesado era primero escuchar ese mensaje. Y se interesaban de verdad en escuchar ese mensaje. Porque recordemos, ellos son judíos, o sea, tienen también esas líneas de los fariseos, tienen esas líneas de los saduceos, están permeados por la cultura, están permeados por su religiosidad, pero aún así, dice, ellos reciben esa palabra con solicitud. Les interesaba saber qué mensaje en realidad traía el apóstol Pablo y si ese mensaje estaba alineado con la verdad. Somos nosotros esos que nos deleitamos o estamos expuestos y dispuestos a escuchar la palabra de Dios en los cultos o cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. O solamente nosotros tenemos un espíritu de religiosidad. Tal vez después examinamos un poco esto con los habitantes de Atenas, que ellos tenían espíritu de religiosidad. Sin embargo, no adoraban al Dios verdadero. Sin embargo, se congregaban también, ellos asistían, pero en realidad no les interesaba conocer en su profundidad a Dios, sino conocerse a ellos mismos, en saber cuáles eran las prácticas, las didácticas, las pedagogías que podían desarrollar en torno a sus filosofías. Pero ¿acaso nosotros somos diferentes? ¿Somos como los bereanos, que estamos dispuestos, que tenemos una buena actitud al momento de escuchar la predicación? Venimos acá, como dice el salmista, cuán dulces son a mis pies o a mi ser tu palabra. Es más dulce que la miel. ¿Nos alegramos nosotros cuando venimos a la iglesia? ¿O simplemente por el espíritu de religiosidad nos sentimos nosotros culpables al no venir a la congregación? Porque eso lo puede hacer un espíritu de religiosidad, porque ha fallado a su cultura, porque ha fallado a lo normal que hace los domingos y que hace los jueves. No necesariamente nosotros nos arrepentimos de todo corazón y sentimos una contrición en nuestro ser porque le fallamos a Dios cuando no nos congregamos los domingos, sino que muchas veces sentimos ese sentido de culpabilidad por nuestra religiosidad, porque fallamos a las conductas sociales. Dice el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Salmos capítulo 122, versículo 1. En realidad nosotros nos gozamos al venir a la congregación. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco, nos ponemos a analizar un poco, en el día de hoy, en este momento, como que no funciona la cosa así. No hay una alegría del pueblo, no hay una disposición del pueblo, no hay una actitud de solicitud en el pueblo
para venir a escuchar su palabra. Al contrario, hay muchas barreras, hay mucha preindisposición para escuchar los juicios de Dios. La segunda cosa que vemos, la segunda actitud que vemos allí de estos judíos en Berea, era ese deseo por escudriñar. Entonces lo primero que vemos es la solicitud. De nuevo nos volvemos al versículo 11, que dice: y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y lo sigue otro verbo: escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Tenemos esa actitud de solicitud, pero también tenemos esa actitud de escudriñar como los bereanos. Los bereanos tenían la sana costumbre de indagar y ser esas personas que no tragan entero. Los bereanos tenían el mismo sentido que tenían los profetas en cuanto a escudriñar las Escrituras. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué hacían los profetas? Por si nosotros no sabemos qué hacían tantos profetas, solamente se quedaban ahí parados a ver que Dios le hablaran y ya. No, amados. Vemos que una cosa que hacían los profetas, un hábito en la vida de los profetas, un estilo de vida en la vida de los profetas, eran ser estudiosos, pero muy estudiosos de las Escrituras. Entonces vemos de primera mano la actitud de solicitud de los bereanos, la alegría, la predisposición para escuchar la palabra, la alegría que trae el escuchar la palabra, pero también vemos la responsabilidad que tenían los bereanos para escudriñar las Escrituras. También vemos el estudio de los bereanos en cuanto a la palabra. Permítame hacer esa pregunta. ¿Qué tanto nosotros escudriñamos las Escrituras? El pastor Pedro creo que ya dio una predicación bastante parecida a esta. Va a ser como la segunda parte tal vez de la predica del pastor Pedro. Pero en realidad escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras, aprender las Escrituras, conocer a Dios, es una línea que se traza en el tiempo a través de toda la palabra de Dios. Y si es una constante, si hay un patrón de escudriñar las Escrituras desde que comienza la Biblia hasta que termina, es porque hay que ser algo muy importante. ¿Cuántos libros nosotros leemos al año? ¿Alcanzamos a leer todos los libros de la palabra al año? O más bien, ¿cuántos capítulos de la Escritura leemos por día? ¿Qué tan buenos lectores somos de la palabra de Dios? ¿Leemos solamente el proverbio? ¿O nos conformamos con el versículo del día? ¿O acaso se nos olvida también el versículo del día que salen las aplicaciones por allí? ¿O nosotros estudiamos las Escrituras a medida que el pastor Pedro nos comparte el versículo cada mañana?
En realidad, ¿qué tan comprometidos nosotros somos en escudriñar la palabra? ¿Qué tan comprometidos somos para estudiar la verdad? Esto debe que caracterizarnos a nosotros si nosotros nos llamamos cristianos. Mira, un abogado no puede ser buen abogado si no estudia bien la Constitución. ¿No es cierto? Si no sabe de leyes. Un doctor no puede ser un buen doctor si no sabe de medicina. Un cristiano no puede ser un buen cristiano si no sabe las escrituras, si no tiene un hábito de escudriñar las escrituras. Es nuestra profesión, amada iglesia. Es nuestra profesión. ¿Acaso miramos el cristianismo como nuestra profesión? Preguntémonos cuántos libros de apoyo, tal vez de comentarios, nosotros también tenemos como herramienta para entender la palabra de Dios. Amados, hay varones que han dedicado muy fuerte sus vidas a estudiar la palabra de Dios y han sacado perlas preciosas que nosotros no podemos ver tal vez. Pero de un trabajador habla mucho qué herramienta lleva. Yo creo que daría desconfianza a un trabajador, no sé, pongamos de construcción, que tenga una pala hueca, vueltonada, que tenga unos codales todos partidos, todos chuecos. ¿Usted se imagina cómo va a quedar más o menos? Que tenga unos niveles más desnivelados que el propio suelo. ¿Usted confiaría en esa persona para que construyera su casa, para que hiciera un trabajo? ¿Acaso nosotros tenemos también una buena herramienta, tenemos un buen kit de herramientas para nosotros trabajar en nuestra profesión? ¿Cómo nosotros nos podemos distinguir, amados, de aquellos que solamente escuchan la palabra, pero nosotros que realmente estudiamos la palabra? Y seguramente nosotros tendríamos mucho material como un buen trabajador, muchas herramientas como un buen trabajador. Y hoy en día se facilitan las cosas, ¿no? Hay videos, hay libros que se pueden encontrar incluso gratis, páginas completas, comentarios que nos ayudan a entender mucho las escrituras. Y creo que la oportunidad de nosotros de estudiar como este seminario se nos abrió mucho el entendimiento, mucho la comprensión. Y de nuevo, la salvación no es porque nosotros estudiemos mucha academia, mucha teología. Entendemos que la salvación no se trata de eso. Pero sí entendemos el compromiso que nosotros tenemos con esa salvación. Y entendemos nuestra responsabilidad que nosotros tenemos como embajadores de Cristo. Entendemos la responsabilidad del esfuerzo y la diligencia que debemos de tener para ser esos obreros aprobados. Entendemos de que hay una gran comisión que todavía está vigente en nuestros días y que es necesario tener obreros aprobados. Porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Es una realidad. Pocos obreros. ¿Por qué pocos? Vemos aquí, amados, ese contraste. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que escudriña las Escrituras y una persona que no escudriña las Escrituras? Vemos entonces el caso de Tesalónica, como pocos creyeron. Vemos el caso de Berea, como muchos creyeron. Escudriñar las Escrituras puede ser esa ventana decisiva de la salvación.
hay que escudriñar las escrituras. ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero de Jesucristo, a quien tú has enviado. Dice Cristo en cuanto a este tema. Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes, lo pongo en otra versión. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las escrituras les dará vida eterna. Tiene una coma. Dice, pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Es decir, nosotros vamos a Cristo porque nos ha dado esas pautas para poder ir a Él a través de las Escrituras. Nosotros conocemos a Cristo por las Escrituras. Si no fuera por las Escrituras, no conoceríamos a Cristo. Así que aquella persona que no quiere conocer de las Escrituras, que no tiene una dedicación, que no tiene una solicitud y que no tiene una actitud de escudriñar las Escrituras, pues sencillamente no le interesa su salvación. Lo dice Cristo. Dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan esas vidas. ¿Por qué? Porque si le interesara, pues escudriñaría las Escrituras, porque esas Escrituras hablan de mí. El pastor a los Hebreos hace una fuerte crítica, ya lo vimos también con el pastor Felipe, a una comunidad que no escudriñaba las Escrituras. Vayamos allá a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. A ver, versículos del 11 en adelante. Leo versión Palabra de Dios para todos. Tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesita que alguien les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Creo que es bastante claro aquí el mensaje del pastor a los hebreos. Se han vuelto flojos, ustedes no estudian, ustedes no comprenden el mensaje. Estábamos hablando acá a una ciudad, a una audiencia que lógicamente tenía la ventaja de toda su trayectoria como pueblo judío, conocía como tal la ley de Dios, pero ni eso. Algo que se caracterizaba a los judíos era porque escudriñaban las Escrituras. En su momento Cristo bien lo dijo, por lo menos a los maestros de la ley. Pero aquí el pastor de los hebreos tiene como tal una queja muy grande. Dice, ustedes se han vuelto flojos, ustedes no les interesa aprender como tal de la ley, no les interesa aprender como tal del mensaje de Dios, no les interesa ya nada, se han vuelto locos. Y eso es para vergüenza. Eso es para vergüenza. Mira, dice, ustedes ya deberían ser maestros. Ustedes ya deberían ser maestros. Y es el estandarte que pone el pastor a los hebreos. Es el punto de mira que pone el pastor a los hebreos a su iglesia. Oiga, es que el objetivo es que sean maestros. El objetivo es que ustedes conozcan muy bien
que sean solícitos, que se les note fluidez, que puedan, exacto, presentar una defensa. Y lo pone al final como tal del texto, lo pone de la siguiente manera, versículo 14. Mira, es que deben de alimentarse sólidamente para que por lo menos puedan diferenciar entre lo bueno y lo malo. Si no, usted toda cosa le va a decir amén. Si no, cualquier persona se va a parar aquí, ay, tan buena la prédica. Hermanos, estaba pasando en ese tiempo. El pastor de los hebreos, ¿cómo así? Espérense. Se le han explicado, pero es que no tienen solicitud, pero es que ustedes no escudriñan las escrituras, pero es que ustedes no sacan un tiempo para estudiar. ¿Cómo le vamos a hacer si no estudian? Nunca van a madurar en su fe. Nunca van a madurar espiritualmente. Nunca lo van a hacer. Siempre van a ser unos bebés espirituales. Unos bebés espirituales, los cuales se le da un alimento sólido, se le da como tal una doctrina que necesita un poquito más de conocimiento, que necesita encajar ciertas cosas para comprender la doctrina y dicen, no, me perdí. No, se quedan con lo básico. Y lo básico todo el mundo lo sabe. Dios es el creador del cielo y la tierra. Amén. Pero es cierto, amados, hay cristianos que se quedan con eso, Dios es todopoderoso. Además que si escudriñamos y también estudiamos que es el todopoderoso de Dios, ese atributo, pues salen muchas cosas. Pero se quedan simplemente con lo básico. Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra. Y por eso estamos vivos. Aleluya. Demos un aplauso a Dios. Y así. Y se fue la predica en eso. Entonces, amados, espero verdad que eso toque nuestro ser y nos invite a reflexionar qué tan comprometidos nosotros estamos con escudriñar las Escrituras. Qué tan diligentes nosotros somos para escudriñar las Escrituras. ¿Cómo consideramos la palabra de Dios? O sea, es el centro. Se puede formular la siguiente pregunta. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es la Biblia para ti y para mí? Porque si nosotros de nuevo entendemos que este libro es el libro más vendido a través de todo el mundo, pero al mismo tiempo es el libro menos conocido, entonces como que hay una incongruencia, o más bien como que hay una proporción, eso tiene un nombre, indirectamente proporcional, una sube y otra baja. Sube la venta de los libros, baja el conocimiento de las Escrituras. Es interesante, ¿no? Inversamente proporcional es la palabra, inversamente proporcional. Amados, la diferencia de escudriñar o no las Escrituras es la diferencia de que haya una iglesia sólida como la de Berea, o que haya una iglesia que esté sumida por sus prejuicios como la de Tesalónica en disposición. La actitud de solicitud y escudriñar las Escrituras es lo que separa a un cristiano fiel de un cristiano mediocre. La actitud de escudriñar las Escrituras, de nuevo, puede ser para nosotros ese espejo de nuestra salvación.
Si ustedes notan, Pablo usó la misma didáctica que usó Jesús al exponer a los tesalonicenses de cómo es que el Cristo es Jesús o era Jesús. Recordamos en la primera parte del capítulo 17 de Hechos, cuando Pablo comienza a hablarle a los judíos acerca de Cristo, exponer las escrituras a los judíos en las sinagogas, cómo los llevaba por toda la ley, para explicarles de dónde venía Jesús, cómo es que salió Jesús, cuál fue la función de Jesús, qué hizo Jesús. Cuando Jesús resucita y se le aparece a estos varones que van camino a Emaús, encontramos por allá, creo que también en Juan, dice lo siguiente: entonces él dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara su gloria? Versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Creo que es Lucas capítulo 23, ¿verdad? ¿24? ¿Juan? Lucas habla también. Lucas, sí, 24, desde el versículo 13 en adelante. Juan creo que también lo toma. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las cosas que estaban escritas. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Tomar esa misma didáctica que hizo Jesús. Comenzaba con los judíos a explicarle a través de las escrituras cómo es que debía venir el Cristo y cómo es que él debía de padecer, de morir, cosas que ellos no entendían. Amados, nosotros tenemos también ese deber de entender las escrituras, tenemos ese deber también de escudriñar las escrituras, de estudiar la palabra de Dios. Nosotros debemos de entender que aunque muchas veces este libro se encuentra en muchas casas, por allá empolvado, debemos de invitar a aquellos que tienen empolvado estos libros que lo abran, a que lo escudriñen, a que estudien, a que lean, a que pase lo que pasó con el rey Josías. El rey Josías encontró por allá el libro empolvado en el templo, pero lo abrió, comenzó a leerlo, comenzó a entenderlo, comenzó a estudiarlo, y ese libro se convirtió en la guía del reinado y de la vida propia del rey Josías, y hubo prosperidad en la nación. ¿Qué hábitos, amados, tenemos nosotros nuevamente en cuanto a las escrituras, en cuanto a la lectura, en cuanto al estudio de esta bendita palabra? Si de un libro dependiera para nosotros un trabajo, no sé, pongamos cosa exagerada, de 10 millones mensuales, algo así. Si de un libro tan grande como este dependiera a nosotros ganarnos un salario de 10 millones mensuales y tuviéramos que presentarlo este domingo, tuviéramos que presentar cuentas del libro, tuviéramos que rendir un control de lectura del libro con tal de ganar esos 10 millones de pesos mensuales,
seguramente no lo leeríamos todo. Seguramente no lo leeríamos seguro más de una vez. Son 10 millones mensuales. ¿Quién no quiere 10 millones mensuales? Pero si nosotros lo hacemos con tal diligencia, entonces va allá el proverbio: busquemos la sabiduría como buscamos la riqueza. Si tenemos esa diligencia para nosotros podernos trasnochar, poder estudiar, poder repasar, poder tal vez sacar notas para obtener un trabajo bien remunerado, ¿por qué nosotros desperdiciamos entonces y por qué nosotros rechazamos la riqueza más grande que nosotros tenemos en toda nuestra eternidad? Que de nuevo es abundante y es muy común entre nosotros. Si usted va a la casa de cualquier persona, probablemente va a encontrar, aunque sea uno, más chiquito, más grande, otra versión. Católicos, adventistas, mormones, lo que sean, tienen uno. La cuestión es si nosotros lo desempolvamos, si nosotros lo conocemos, si nosotros inquirimos en él, si nosotros tenemos ese hábito de leer, de meditar, si nosotros en nuestras casas, aquellos que tienen esa familia entera creyente, gracias a Dios, que tienen sus papás, que los papás tienen hijos también que son creyentes, criados en el Evangelio, aquellos que tienen hermanos que también creen en Jesucristo, tienen un hábito para escudriñar las Escrituras en familia. Aquellos que no tenemos tal vez esa dicha, pues también está en nuestro esfuerzo de escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de nuestra salvación. Ellas dan cuenta de nosotros en cuanto a la salvación, en cuanto al comportamiento, en cuanto a la sabiduría, en cuanto a la inteligencia, en cuanto a cualquier aspecto de nuestras vidas. Que sea las Escrituras esa guía para nuestras vidas. Que sea las Escrituras lo que amolde nuestro estilo de vida. Que sea ya direccionándonos. Porque no solamente las Escrituras sirven para el culto o para dar una predicación. Las Escrituras te enseñan cómo ser un buen padre. Las Escrituras te enseñan cómo ser un buen hijo. Las Escrituras te enseñan cómo tratar a tu prójimo. Las Escrituras te enseñan cómo ser un buen trabajador. Las Escrituras te enseñan cómo ser un buen ciudadano. Las Escrituras te enseñan cómo ser un varón, una mujer esforzada, cómo ser una madre ejemplar, cómo ser un esposo cariñoso, un esposo amoroso. Las Escrituras nos enseñan, amados, a todos. Y nos enseña de muchas cosas. Ahora, que nuestro propósito sea conocer a Dios y que todas esas cosas Dios va obrando en nuestras vidas. Dios obra en todas nuestras vidas. Mediante las Escrituras, mediante la lectura de la palabra de Dios, nosotros podemos escuchar su voz. Los profetas tuvieron la fortuna de escucharla audiblemente, directamente. Dios nos ha dejado las Escrituras también para que hoy en día escuchemos su voz, para que la leamos, para que la compartamos, para que sepamos qué es lo que Dios nos está diciendo al día de hoy. Por eso esta predicación va muy relacionada con la predicación anterior. No depende de cómo funciona el mundo, no depende de cómo cambie el mundo, no depende de cuántas tendencias haya en el mundo. La palabra de Dios no se amolda al mundo. No depende de qué tan solo te sientas, no depende de qué abrumado estés. La palabra de Dios te dice que salgas, que no te aísle del mundo tampoco. La palabra de Dios te dice
que mediante las Escrituras hay una transformación en la sociedad, hay una transformación en las culturas, hay una transformación de pensamientos, hay una transformación de valores que muchas veces están muy distorsionados. Mediante la lectura, amados, nosotros podemos entender la voluntad de Dios. Mira, la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice por allá Tesalonicenses. Pero para nosotros, cada mandato que Dios nos da también es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, amados. Si no fuera la voluntad de Dios, entonces no lo dejara. La voluntad de Dios es grande, es todo lo que cierra aquí. Termino con el pasaje de el pastor Pedro tocó domingo, jueves, no recuerdo, predicación hace 8 días. Y dice, versión palabra de Dios, esforcémonos por conocer al Señor, hasta estar tan seguros en Él como de que al amanecer llegará, vendrá a nosotros como lluvia, como el agua fresca que cae sobre la tierra. Esforcémonos por conocer al Señor.